El Señor les bendiga. Qué bueno tenerlos otra vez en esta mañana de domingo, teniendo la escuela dominical, habiendo todavía decidido hacer todo lo que hacemos por Zoom, por Facebook. Y bueno, quizás pronto ya estaremos volviendo a las clases presenciales. Bueno, también ahí mismo la seguiremos grabando también para todos nuestros hermanos que nos están viendo en otros lugares. Ahí también tendremos nuestra reunión filmada los días domingos también. Bueno, gracias. Espero que lo de hoy les bendiga. Vamos a ver un poquito de la vida y la historia del apóstol Pablo. Y espero que nos alcance bien el tiempo para mirar un poco la influencia de la revelación en la vida de él, en ese su vivir, podríamos decir, ¿no? Entonces, creo que van a tener cierto conocimiento bíblico. Yo creo que va a haber algo de la geografía bíblica. Espero que les ayude. Y bueno, vámonos para adelante de una vez. Ok, empecemos acerca de la vida del apóstol Pablo, ¿no? Primero, bueno, como les digo, yo le pedí siempre al Señor Jesucristo que nos bendiga, que esta palabra llegue a sus corazones, a mi corazón, y que sea transformadora. Recuerden que lo que más necesitamos es una transformación, no es una información. Aunque esto está lleno de información, pero mi deseo es que esa información traiga transformación. Ok, el apóstol Pablo, como ustedes saben, era un hombre nacido en Tarso de Cilicia, pero como era hijo de judíos, él se preparó en la escuela de Jerusalén, a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más prominentes de la época de él. Él era fariseo, ¿no? Conocedor del Antiguo Testamento, como pocos. Era un hombre destacado en ese aspecto. Y bueno, se cree que no lo vio personalmente al Señor Jesucristo, ¿no? Es muy interesante esto, que él no lo vio al Señor Jesucristo, pero él es el principal expositor del Evangelio. En realidad, él fue la persona a la cual se le reveló el Evangelio de la gracia de Dios, especialmente para los gentiles. Entonces, él era un hombre, como les digo, de esa ciudad de Tarso de Cilicia. Otro pequeño detalle de él es que en esa ciudad era una colonia romana. Por tanto, todos los nacidos en las colonias romanas, en lo que los romanos ponían como ciudad-colonia, tenían la ciudadanía romana. Él tenía la ciudadanía romana, y lo vemos en el libro de los Hechos apareciendo en el tiempo en que la iglesia, inmediatamente después del tiempo en que el día de Pentecostés se había derramado el Espíritu Santo. Entonces, él estaba siendo testigo del apedreamiento del primer mártir cristiano, Esteban. Bueno, vamos a mirarlo. Vamos a mirar en Hechos, el capítulo 7, 58. Entonces, el primer punto, Pablo el perseguidor, ¿no? En el capítulo 7, versículo 58, dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿no? Era joven y estaba ahí, y ellos pusieron las ropas de Esteban, después de apedrearle, o para apedrearle, no sé, a sus pies, ¿no? Y el versículo 59 dice: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, ¿no? Vale decir también que Esteban, yo creo que este testimonio de sus palabras y lo que él
representó en ese momento para Pablo. Fue un choque a Pablo, aunque inmediatamente después él siguió con su labor de perseguir a la iglesia, porque ahí se ve que era un líder, porque si pusieron sus ropas a los pies de Saulo, es que era uno de los líderes que estaba apedreando, que estaba consintiendo por lo menos el apedreamiento de Esteban. Pero la manera en cómo Esteban terminó sus días, las palabras últimas de Esteban, y aún el rostro de Esteban, ¿no? Era algo que seguramente ya estaban impactando en Pablo, pero sus convicciones religiosas eran muy fuertes, ¿no? Y dice versículo 8:1, que es el siguiente: y Saulo consentía en su muerte. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y el versículo 3 sigue hablando de Saulo, dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, ¿no? Aquí se ve a Saulo de Tarso persiguiendo. Y él estaba ya en esa tarea, ¿no? Cuando apedreó a Esteban, ¿no? Vale decir nomás este pequeño detalle de Esteban. Miren, el ministerio de Esteban no fue un ministerio de multitudes, aunque cuando él empezó, él tenía muchos milagros y muchas cosas. Y muchos de nosotros a veces pensamos que el ministerio tiene que ser evaluado por los frutos, ¿no? En este caso yo sí creo que el ministerio de Esteban, el fruto que tuvo es influir en el corazón del apóstol Pablo. Pero nadie lo ve, nadie lo vio, entonces pobrecito, murió. Pero yo creo que él está con su gran galardón allá arriba, porque lo que hizo fue hacer la voluntad de Dios, ¿no? El ministerio, ¿en qué consiste el ministerio? En hacer la voluntad de Dios, aunque no tenga resultados grandes aparentes, como Esteban, ¿no? Si tiene que tener resultados, Esteban es un fracasado, sería un fracasado, pero sabemos que Dios no lo ve así. Entonces vamos a estar mirando esto entre Gálatas y Hechos, ¿no? En Gálatas también es bastante autobiográfico el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y aquí vamos a ver que el apóstol Pablo, aquí en la primera carta a los Gálatas, en el capítulo 1, 13 y 14 habla de esto, ¿no? Él estaba diciéndoles, miren, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, mire, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, ¿no? Él era una persona que era muy celoso y estaba viendo el cristianismo como una secta que amenazaba la religión y las tradiciones de sus padres, ¿no? El versículo 3 del 8 dice que asolaba la iglesia entrando casa por casa. Y en el capítulo 9, 1 y 2 dice Saulo, de Hechos, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén, ¿no? Y entonces ahí se ve cómo él, en ese caminar, en ese ir hacia Damasco, que estaba dentro de todas sus actividades, podemos decir, en defensa de su religión. Aquí se lo ve en el capítulo 9, versículo 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿no? Miren, aquí Saulo estaba haciendo lo que en su mente era
lo correcto era servir a Dios. En otro lugar de la Biblia dice que él pensaba que estaba sirviendo a Dios en esto, más adelante en el libro de los Hechos. Y cuando viene el resplandor de luz, le dice la voz que, ¿por qué me persigues? Miren, él reconoce, quizás no sabía quién era, porque dice, ¿quién eres? Pero la palabra Señor es la palabra Adonai, ¿no? Y la voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Porque cuando persiguen a la iglesia, persiguen a Jesús mismo. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿no? El aguijón era un aparato que se usaba para pinchar al ganado, para hacerlo caminar, ¿no? Llevarlo por el camino, para que no se salga también. Pero dar cosas contra el aguijón es como herirse, ¿no? Herirse. El animal que dé cosas contra el aguijón se hiere con ese instrumento. Lo que pasa es que Pablo tenía en su espíritu, en su interior, ese testimonio que había visto en Esteban. Pero sus convicciones, podemos decir, religiosas estaban por encima. Y ahora eso estaba dando cosas, se estaba haciendo y en su interior, me imagino en su conciencia, le decían, no, Pablo, no hagas eso. Eso es en contra de Dios. Y ahí estaba en una lucha ahí adentro, ¿no? Hiriéndose, pero él definido porque tenía una estructura mental, ¿no? Una de las cosas más fuertes que anula la revelación de Dios, porque esto es una revelación de Dios. La revelación de Dios, mis hermanos, es la voz de Dios que nos muestra lo que nuestros ojos no pueden ver, nos muestra lo espiritual, ¿no? Entonces, cuando nuestra mente está demasiado bien, podemos decir, bien segura, muchas veces no damos lugar a la revelación, ¿no? En otro lugar dice que Jesús dice que la revelación anula la palabra de Dios, ¿no? Si las revelaciones, si mis convicciones son tan fuertes y mi espíritu tan débil, normalmente voy a hacer lo que dice mi mente y precisamente no voy a hacer caso a la revelación, que en muchos momentos es la voluntad de Dios. Bien, él dice versículo 6, volvemos a Hechos 9, 6, temblando dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, ¿no? Y dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, ¿no? Ellos no vieron a nadie, no se dice que apareció. Bueno, él entra, dice versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Cómo Dios se comunica, ¿no? Y él respondió, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ananías también reconocía, mire, la misma palabra Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahí estaba Saulo, 3 días sin comer. Y viendo en una visión que venía un hombre llamado Ananías y que le ponía la mano y le decía que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún tiene aquí autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿no? Pablo, después vemos, él padeció mucho por el nombre del Señor, pero también tuvo grandes victorias. Y Dios
sabía para qué lo había llamado a Pablo. Dios había hecho de Pablo un hombre que tenía todas las características como un hombre que Dios iba a usar. Y aunque él comenzó tan alejado, tristemente estaba, él tenía un corazón para Dios. Él estaba dispuesto, él había entregado su vida al servicio de Dios, supuestamente matando a los cristianos. Miren, ¿cómo puede haber gente que tiene buen corazón, pero que está equivocada? Por eso la transformación de nuestra vida tiene que ver también con la transformación de nuestra mente, nuestra mentalidad, ¿no? Y así era este Saulo. Como le digo, estaba dando cosas contra el aguijón, estaba pensando en su mente, pero su corazón, su espíritu, su conciencia le decía, eso está mal. Pero él estaba ahí golpeándose interiormente, haciéndose un lío interiormente. Pero gracias a Dios, Dios mira también la intención del corazón y le habla a Ananías para que vaya. Versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, estamos en Damasco, ¿no? Y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado aliento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, ¿no? Entonces, esa fue su conversión. Así de esta manera se convirtió el apóstol Pablo. Luego podemos ver la siguiente etapa de su vida, su ministerio inicial, que yo digo, ¿no? Ahí dice que antes había ido a llevarles presos a los discípulos, ahora ya estaba con los discípulos, dice, por algunos días que estaban en Damasco, ¿no? Enseguida, y dice versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Es muy interesante, pero aunque la ley, ellos usaban, podemos decir, erradamente la ley, pero la ley contenía este nuevo pacto. La ley hablaba de Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. La ley era muy valiosa. Y él predicaba a Cristo en las sinagogas, donde se leía la ley, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y versículo 21 dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar presos ante los principales sacerdotes. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pero miren, su ministerio no había, como por eso le pongo ministerio inicial, ¿no? Miren, lo que estaba logrando ese ministerio no estaba logrando que se conviertan. Versículo 23 dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, ahí en Damasco. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle las puertas de la ciudad. Entonces los discípulos, dice, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, ¿no? Damasco era una ciudad amurallada, que tenía muros alrededor. Entonces los judíos para agarrarlo, cuando iba a salir de la ciudad, estaban velando las puertas, ¿no? Los discípulos tuvieron desde una ventana del muro, tuvieron que bajarlo en una canasta. Ok, y cuando llegó a Jerusalén, ¿no? Todo esto es el ministerio inicial, dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, ¿no? La gente lo había visto en la muerte de Esteban, cómo él sacaba a la gente de sus casas. Imagínense que te saquen de tu casa y te lleven preso, ¿no? Hasta la gente, yo creo que hasta lo odiaba. Entonces dice Bernabé, versículo 27,
tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Igual, ¿no? Su ministerio conseguía mucha oposición. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, ¿no? Hasta aquí se ve la historia de Pablo inicial, ¿no? Cómo él empezó a refutar a los judíos y a demostrar que Jesús era el Cristo por medio de las Escrituras. A veces nosotros que estamos diciendo que ahora nosotros no estamos bajo la ley, parece que hay algunas personas que menosprecian la ley. La ley no está para ser menospreciada, en la ley está Cristo. La ley está para ser conocida, pero por revelación del Espíritu Santo, ¿no? La ley en realidad es en cierta manera una revelación de Jesucristo, porque habla de muchas características de Dios y de lo que Dios quiere, de su carácter, etc. Pero necesitamos al Espíritu Santo que nos revele esa palabra, porque de otra manera, miren, Pablo conocía, los que estaban en las sinagogas conocían el Antiguo Testamento, pero sin la revelación que en este momento inicial, por lo menos, tenía Pablo, hasta ellos querían matarlo, aunque estaba ahí estaba Cristo, ahí estaba predicho. Ustedes pueden leer en Isaías 53 los sufrimientos del siervo de Dios, de Jesucristo, el Hijo de Dios, por la humanidad. Vemos en Isaías que Él haría un nuevo pacto y que pondría la ley en los corazones, que limpiaría de sus pecados a la gente. La ley y los profetas hablan de Cristo. Pero ahí, miren, en Gálatas capítulo 1, versículo 16, dice, el versículo 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino, o sea, primero está hablando, ¿no? Versículo 15 vamos a leer. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, ¿no? Entonces parece que, completando la historia, después de que fue descolgado del muro, él se fue a Arabia, ¿no? Arabia es una región al otro lado. Él se fue a Arabia y otra vez regresó a Damasco. Después de ahí, recién, dice, después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ahí fue cuando él entra en Jerusalén y ahí ve a Pedro, ¿no? Versículo 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces él fue, vio a Pedro y Jacobo. Recuerden que no querían juntarse con él, porque él era el perseguidor, ¿no? Entonces ahí fue Bernabé y se lo presentó seguramente a Pablo y a Jacobo. Y dice versículo 20, en esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí, ¿no? Él fue llevado a Cilicia, ¿no? Aquí en Hechos dice, ¿cómo se llama? Bernabé, o los hermanos, dice, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, ¿no? Tarso era una ciudad de Cilicia. Quiero ver con ustedes un poquito un poquito el mapa.
¿no? Miren, vamos a mirar un poquito este mapa para entender un poco de geografía. Yo creo que la mayoría de ustedes seguramente entienden, ¿no? Miren, aquí está, todo esto de aquí, no sé si se ve el puntito rojo, pero todo esto es, más o menos, son las tierras bíblicas, ¿no? Aquí en este lugar está Jerusalén y aquí estaba Israel, ¿no? Todas las 12 tribus. Aquí está, por ejemplo, miren Jerusalén aquí al sur, ¿no? Aquí está Siria, ¿no? Toda esta parte, la parte de Siria, y a este lado está la parte de Cilicia, ¿no? Y por aquí está la ciudad de Tarso, de donde era originario el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, miren, él estuvo aquí, ¿no? Y de aquí dice que lo llevaron a Cesarea. A Cesarea es un puerto que está por aquí. Y luego lo enviaron a Cilicia, ¿no? Lo regresaron a mí. Aquí está Tarso, miren, cierto, aquí está Tarso. El pueblo natal de Pablo. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que pasó, ¿no? Después miren, y aquí están, pues, después vamos a mirar los viajes de Pablo, ¿no? Pero más o menos, miren, esto de aquí arriba, todo esto de aquí es Europa, ¿no? El Asia está como para este lado, ¿no? Hacia el lado derecho, al occidente. Esta parte inferior que no se ve aquí abajo, esto es África, ¿no? Aquí es Egipto, por este lugar, aquí es donde los israelitas fueron hechos esclavos, ¿no? Y bueno, y esta era la tierra prometida. ¿Ven? Aquí está, por ejemplo, Italia, ¿no? España está más acá. Y aquí está Grecia, ¿no? Este es el Asia Menor. Y bueno, más o menos todo esto es el mar Mediterráneo, ¿no? Llamado el Gran Mar, es el Mediterráneo, ¿no? Por donde circuló mucho Pablo en sus viajes, ¿no? De hecho, esta línea amarilla es su primer viaje. Esta es la región de Cilicia y también más arriba, aquí dice Galacia, es la región de Galacia. Estamos viendo nosotros la carta de Pablo a los Gálatas como algo importante porque es muy biográfica, y también el libro de los Hechos donde habla de estos 4 viajes, ¿no? El primer viaje en amarillo, ¿no? El segundo viaje en verde. No sé si el segundo era el de verde o el segundo viaje, sí, el de verde, el tercer viaje, el de azul, y luego su último viaje hasta la ciudad de Roma, el de color rojo. Ok, muy bien. Vamos nosotros a ver, esto es más o menos el ministerio inicial de Pablo. Yo quiero ir rápidamente porque simplemente es información que nos va a dar. Bien, su ministerio posterior, vamos a mirar el ministerio de él más allá. En Gálatas 1:21 dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Recuerden que les dije, ¿no? ¿Dónde era? Siria era la parte norte y Cilicia es la provincia donde estaba la ciudad de Tarso, donde él había nacido. Y dice aquí, capítulo 2, después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ya estamos hablando de su ministerio posterior. Después de 14 años, parece que en 14 años él recibió mucha revelación, él se formó, se hizo ya un ministro más ¿qué podemos decir? Más entendido, ¿no? del Evangelio. Vale decir que la carta del apóstol Pablo a los Gálatas es una carta de defensa, ¿no? de la pureza del Evangelio. Es una carta donde Pablo habla y pone las cosas en su lugar, ¿no? Lo que es la ley y lo que es la gracia, Miren, pero aquí sigue hablando de sí mismo. Del capítulo 2:1, después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Ahora ya se vino de Tarso y vino hasta Jerusalén, dice, con Bernabé,
llevando también conmigo a Tito, pero subí, dice, según una revelación. Amén. Él se movía por revelación, él se movía cuando Dios le movía y Dios le llevaba. De esto hay muchos testimonios. Y se fue hasta Jerusalén, dice, y para no correr en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Él fue y expuso a los que tenían cierta reputación, ¿no? Vale decir los apóstoles. Dice versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a la esclavitud. ¿No? La vuelta a la ley, él lo habla como una esclavitud, pero ellos tenían libertad en Cristo. Versículo 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Claro, recuerden que él era fariseo. Él, en cuanto a la ley, por lo menos, era mucho más capaz que Pedro, que Jacobo, que todos los apóstoles. Y nada nuevo ellos le comunicaron. Recuerden que Pedro mismo, cuando empezó la iglesia, no creía que el evangelio sea para toda la gente. Él solamente pensaba que el evangelio era para los judíos. Lo hemos visto creo que el miércoles pasado, ¿no? Tuvo que haber todo un concilio para que la iglesia de Jerusalén se diera cuenta que el evangelio era universal, no era para los judíos nomás, sino para los gentiles, o sea, los no judíos también, ¿no? Y ocurrió todo ese asunto de que Pedro vio en un lienzo la visión, ¿no? Y bueno, el Señor tuvo que hacer tantas cosas para que él fuera a predicar a un centurión romano y su familia. Y la evidencia final que le convenció a él y a todos los que estaban compañeros judíos de él, de que Dios que la salvación era también para los que no eran judíos, es que el Espíritu Santo se derramó en todo el grupo de personas que le estaban escuchando. Y eso ya fue inevitablemente una evidencia, ¿no? Y con eso llegó a Jerusalén y en el primer concilio se muestra, y en el primer concilio la conclusión era, la salvación es también para los gentiles. Pero ahora había otro problema. El problema era que los judíos ya aceptaron que los gentiles se convirtieran, pero ahora estaban diciendo, si los gentiles quieren ser salvos, tienen que circuncidarse y guardar toda la ley. Cosa contra la cual Pablo va de frente aquí en Gálatas, y también vamos a mirar en el libro de los Hechos, ¿no? Aquí en el capítulo 2, estamos en el capítulo 2, y dice que en versículo 6 estábamos viendo de que los de reputación, dice, de ser algo, dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión. La incircuncisión son las personas no judías, ¿no? Porque para ser judío, uno de los ritos desde 8 días de nacido era que te circuncidan. Entonces, circuncisos, judíos; incircuncisos, no judíos o gentiles. ¿Ok? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas es Pedro, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, ¿no? Entonces todos los apóstoles fueron a predicar a los judíos y ellos dijeron, vamos nosotros y vamos a predicar a los gentiles. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres,
lo cual también procuré con diligencia hacer, y usted va a ver en las cartas, especialmente en la carta a los Corintios, cómo él se ocupa de recoger las ofrendas para llevar a los pobres en Jerusalén. Entonces, ahí empieza su ministerio a los gentiles, ¿no? En el libro de los Hechos, vuelve a aparecer después de su conversión, en el capítulo 11. Bueno, aquí en ese concilio, bueno, leamos este capítulo 11, creo que es también muy pertinente para entender la problemática que circundaba muchos de los problemas, que se ven, y para entender bien el Nuevo Testamento. Después de esto, podemos ver aquí en el capítulo 11, aquí está el primer concilio donde Pedro habla de que los gentiles habían recibido, ¿no? Y luego, en el capítulo, en el capítulo 15, es el segundo concilio donde se define, ya todos creían que los gentiles iban a ser salvos, pero aquí se define que no es necesario que los gentiles se circunciden ni guarden la ley. Y lo quiero leer porque esto es muy importante, y es muy importante en toda nuestra doctrina del Nuevo Testamento. Y yo lo hago porque uno de los problemas que había en aquel tiempo, por ejemplo en la iglesia de Galacia, era esa confusión. Y esa confusión estaba haciendo que la iglesia vuelva para atrás. Ustedes ahorita vamos a mirar un poco en el capítulo 1 y 2 del libro de Gálatas, cómo Pablo estaba muy molesto y estaba hablando de que esa predicación era un otro evangelio. Y yo quiero decirles que no podemos mezclar la ley con la gracia. ¿Ok? Y bueno, esta parte que hoy vamos a ver es quizás muy histórica nomás, pero sí creo que va a ser una base para todos los que están mirando. Yo les pido que ustedes tengan esto bien claramente siempre, porque después ustedes van a interpretar mucho mejor el Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, antes de este capítulo 15, Pablo va en su primer viaje misionero, en el capítulo 13, ¿no? Si quieren, vemos un momentito el mapa. O sea, una vez que ellos hablan con Jacobo, Pedro y Juan, y le dan la mano en señal de compañerismo, aquí en Jerusalén, ¿no? En esta parte, ahí está la capital, Jerusalén. Ellos se van hacia el norte a una ciudad de Siria llamada Antioquía, ¿no? Hay una ciudad que es la Antioquía de Siria, no hay que confundir con la Antioquía de Cilicia, ¿no? Que es esta otra. Esta Antioquía de Siria es la primera iglesia del Nuevo Testamento, de donde salen todos los viajes misioneros. Entonces ellos se quedan ahí en la ciudad de Antioquía predicando el evangelio. Dice en el capítulo 13, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Amén. O sea, si quieren el versículo anterior, dice, y Bernabé y Saulo, estamos en el capítulo 12, 25, el último versículo del capítulo 12 del libro de los Hechos. Dice, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, ¿no? Ellos vuelven a Antioquía.
no estoy siendo demasiado preciso en la historia, pero más o menos quiero que veamos la historia en todo esto, lo que nos va a servir para entender bien, ¿no? Si usted quiere ser más preciso, hay que leer bien, está muy precioso, ¿no? Usted lea el libro de los Hechos, es maravilloso. Ok, pero yo quiero mostrarle en el mapa para que usted esté entendido también. Entonces ellos se van a la iglesia de Antioquía, que es esta, y empieza el capítulo 13. Había entonces, dice 13 de Hechos, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, ¿no? El que lo había llevado, el que lo había presentado. Simón, el que se llamaba Níger, que quiere decir negro, parece que era una persona de raza negra. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estaban todos ellos. Y dice, ¿qué hacían? Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando el Espíritu Santo. Miren cómo el Espíritu Santo se revela, pues el Espíritu Santo dirige, lleva. No, está bien. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Y luego ellos de ahí parten por esta línea a esta isla que se llama Chipre, en medio del Mediterráneo, y aquí hacen la obra. Luego siguen hasta Antioquía de Siria, ¿no? Perge, Panfilia, varias ciudades de Galacia, y vuelven otra vez hasta llegar hasta Antioquía, ¿no? En su vuelta de aquí de Derbe vuelven otra vez y se van hasta aquí y regresan de su primer viaje misionero. Todo esto está contado en el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos, ese primer viaje misionero. Y de ahí llegan otra vez a Antioquía y estamos en el capítulo 15. Dice, entonces, capítulo 15, algunos que venían de Judea y enseñaban a los hermanos, dice, si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Dice, perdón, capítulo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren, esta era la tesis que se trata en este concilio. Y luego dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a los hermanos. Ginita, aquí estaban viniendo de Antioquía. Y aquí está todo esto de Fenicia, ¿no? Y qué dice, y Samaria, ¿no? Entonces vinieron de aquí, por aquí está Samaria. En todo este viaje hablaron a los hermanos y regresaron hasta Jerusalén, donde se realizó esta nueva reunión conocida como el concilio, el segundo concilio, según los títulos de la Biblia, ¿no? Y versículo 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, ex fariseos que se habían convertido, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esta era la disputa, ¿no? Algunos que si los creyentes tenían que ser circuncidados y guardar la ley, o no. Entonces, versículo 6 dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, ¿no? Vinieron los unos que decían que para que los gentiles sean salvos era necesario que sean circuncidados, o sea, hacerse judíos, y también guardar toda la ley de Moisés. Versículo 7. Y después de mucha discusión, parece que hubo, bueno, pues me imagino, una gran discusión. Recuerden
cuán metido en el corazón, adentro, tenían los judíos esta cuestión del judaísmo y de la ley. De tal manera que Pedro, miren, tuvo que ver la visión por 3 veces. Y luego recién tuvo el valor para ir a meterse a la casa de Cornelio, que según ellos eso era una abominación. Pero gracias a Dios, a pesar de tan fuerte que era para él sus tradiciones, él pudo reconocer la voz de Dios y pudo encaminar. Es decir, que nosotros necesitamos acondicionar nuestra mente para entender la voz de Dios y ser obedientes, porque muchas veces tenemos cosas metidas en nuestra mente que nos están impidiendo hacer la voluntad de Dios y nos están impidiendo entender la revelación de Dios como a ellos, ¿no? Pedro era un pescador, no era un hombre tan, podemos decir, tan versado en las Escrituras, y era un Galileo, no era de Jerusalén siquiera. Pero imagínense, los fariseos, toda su vida habían estudiado la ley. Entonces para ellos era muy difícil. Por eso la discusión que se hizo fue muy grande. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro, con autoridad como era el apóstol principal, se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, está conmigo Hechos 15, 17, cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Está hablando de lo que pasó en el anterior concilio, ¿no? Cuando ni creían que los gentiles podían salvarse, que ellos pensaban que Cristo solo había venido para ellos. Pero la intención de Dios, Él hizo un pueblo especial. Él apartó a algunos y trabajó con ellos para que a través de ellos el mundo conociese a Dios. Pero Israel fracasó, ¿no? Rotundamente. Hoy en día el pueblo que Dios tiene para darse a conocer al mundo se llama la iglesia. Y espero que no estemos fracasando. Es muy probable que en muchos casos esté fracasando, ¿no? Y creo que especialmente las iglesias con muchas tradiciones, donde, pues, no sé, juntarse a la gente que necesita ver a Cristo es pecado. Hay muchas cosas que pueden estar impidiendo que la revelación de Dios y el evangelio llegue con pureza, ¿no? Bueno, en este caso, Pedro se levantó y dijo eso. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, dice, a los gentiles, les dio testimonio, dice, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, miren lo que dice Pedro: ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál era? La ley, todo el judaizar. Versículo 11, antes, mire Pedro, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, ¿no? Un judío pensaba que por haber nacido judío ya era salvo, era del pueblo de Dios, pero aquí Pedro pone las cosas en su lugar para los judíos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Versículo 2, entonces toda la multitud cayó. Aquí termina Pedro su palabra y empieza Bernabé y Pablo. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Después de que ellos terminó de hablar, el último que habló fue Jacobo, que era el líder de la iglesia, podemos decir la palabra autorizada final, que dio por último
la conclusión. Miren qué dice Jacobo. Cuando ellos callaron, dice versículo 13, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles y tomar de ellos pueblo para su nombre. Ok, Simón, que era Pedro, ¿no ve? Recuerden, en su visita a Cornelio, el centurión romano, y cuando se derramó el Espíritu Santo. Y con esto, versículo 15, concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Esa es una palabra profética. Versículo 17, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, ¿no? Es una palabra de Amós, una palabra del profeta Amós. ¿Qué era el tabernáculo de David? Solamente una cosa. Cuando David llevó el arca, recuerdan, a Jerusalén, después de haber sido robado por los filisteos, cuando derrotaron al rey Saúl, y pasó ese asunto, recuerdan, ¿no? de que murió Usa al haber abierto el arca y al haber sostenido el arca, y él la llevó después de que el arca quedó en la casa de un hombre llamado Obed-Edom, este Obed-Edom empezó a prosperar, empezó a ser tan bendecido, y David dijo, el arca tiene que venir a Jerusalén, y la llevó a Jerusalén. Recuerdan que el arca había sido sacado del tabernáculo que estaba en Gabaón y fue llevada a la batalla por orden de Saúl, pero ni el arca, o sea, el arca no está comprometida con los hombres, el arca fue llevada por los filisteos y está toda la historia. Pero de ahí David, de la casa de Obed-Edom, por segunda vez lleva el arca y la lleva a Jerusalén y la pone en una tienda. Ustedes pueden ver esto en Crónicas, pueden ver esto en Segunda de Samuel. Perdón, le voy a dar... Aquí lo voy a mostrar. En Primera de Crónicas 16:1 y 16:39. ¿No? Entonces él pone una tienda y ahí la pone el arca. Recuerden que el arca estaba en el lugar santísimo y nadie podía verla. No podía entrar, ni el sumo sacerdote podía entrar, solamente una vez al año y estando totalmente lavado sin pecado. Pero ahora, en este llamado tabernáculo de David, ¿no? Era esa tienda y estaba expuesta al público, ¿no? Antes nadie podía entrar a Dios, pero el tabernáculo de David estaba expuesta y ya la gente podía verlo. Ok, esto es una cosa que es bien estudiarla, pero más o menos se está refiriendo a eso el apóstol Jacobo. Dice, versículo 17, para que el resto de los hombres busque al Señor. Entonces no era que Dios solo había venido para los judíos. Y dice, versículo, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Versículo 19, ahora viene su conclusión después de haber revisado este punto en el profeta Amós. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces aquí habla de que ellos no necesitaban circuncidarse, no necesitaban guardar toda la ley. No, ok, y esto es lo que se definió ahí. Amén. Este problema, recuerdan, Pablo antes había viajado a Galacia
y en su primer viaje, que lo teníamos ahí, y recorrió las ciudades de Galacia y regresó. Entonces, después de que Pablo volvió a Jerusalén, dice aquí en Gálatas 1, cuando él volvió, parece que habían ido de esos maestros que se habían convertido, ¿no? Y que eran antes fariseos, pero que fueron allá a Galacia y también ahí estaban predicando la enseñanza de que necesitaban circuncidarse y hacerse judíos y guardar la ley para ser salvos. Y estaban causando una gran confusión. Por eso aquí vamos quizás a terminar. Miren lo que les dice a los Gálatas. Capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. O sea, un evangelio con una judaización es un evangelio pervertido, ¿no? Aquí dice que lo pervierte al evangelio y no es el evangelio, ¿no? No es el evangelio de Cristo. Y no importa si es un ángel del cielo el que lo anuncia, no es, ¿no? Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio que del que habéis recibido, sea anatema, ¿no? Sea maldito. El evangelio es un evangelio de la gracia puro. Y usted puede ver aquí en toda la carta a los Gálatas que el evangelio de Pablo había hecho grandes cosas, estaba habiendo una super transformación en la iglesia de Galacia, pero después de llegar los judaizantes, con esta enseñanza de que tienen que guardar la ley y circuncidarse, el evangelio había tenido un gran retroceso, de tal manera que ellos estaban incluso ya andando en la carne para el momento en cuanto Pablo ya escribe la carta. Usted lo puede ver. Pero esto es lo que Pablo habla. Él habla de que el evangelio es un evangelio puro. Igual que dijo Pedro, por la gracia de Dios somos salvos. Amén. Y hermanos, la ley tiene un lugar en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento. Definitivamente, la misma ley habla del evangelio. Pero no podemos tener un evangelio mezclado con ley. El evangelio es el evangelio de Cristo, de la gracia de Dios. Y nosotros ahora tenemos algo vivo dentro de nosotros. Miren lo que dice el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Dios tuvo que revelarle el evangelio. El evangelio y todo lo que nosotros nos hace crecer viene de Dios, es una revelación de Dios. Nadie puede conocer a Dios ni las cosas de Dios, sino por revelación. La revelación vino para hablar el evangelio, para mostrar el evangelio. Amén. Versículo 14 dice, en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él, hermanos, no necesitaba conocer el Antiguo Testamento, ya lo conocía. Era un excelente entendido del Antiguo Testamento. Pero Dios tuvo que darle la revelación del evangelio. Porque Dios no es conocido por la mente humana. Dios es conocido cuando Él se revela. Dice que Él es conocido, Él y el Padre son conocidos, y le va a dar
el conocimiento a los niños, por ejemplo, y a los que Él quiere revelarse. El entendimiento de Dios viene de arriba. Amén. El entendimiento del Evangelio y de Dios mismo nos tiene que ser revelado a nosotros. Porque nosotros, mis hermanos, crecemos en Cristo en la medida en que nosotros lo conocemos por revelación. El conocimiento de Cristo nos transforma. Esto es parte de lo que yo tenía que decir hoy, pero probablemente el próximo domingo lo vamos a ver, ¿no? Y yo creo que con esto hemos dado la base para entender. No es que Pablo entendió el Evangelio y se le ocurrió el Evangelio. Dios se lo tuvo que revelar. Y no solamente le reveló a su mente. Dice versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y la otra cosa, que por su gracia es gratuito, es para los que le creen. Dice que me llamó por su gracia, versículo 16, revelar a su Hijo en mí. No solamente es revelarle a mí, sino en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Él, hermanos, tuvo la revelación del Evangelio en su misma vida. Y ahora vamos a mirar, no ahora, el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a ver lo que significó la revelación para su vida y su accionar de Pablo. Amén. Y quizás esto puede venir a complementar el capítulo de ministros competentes del nuevo pacto. Recuerden, nosotros los ministros no estamos hablando conocimiento. Las palabras que Jesús decía no eran solamente conceptos. Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Lo que alimenta, lo que hace crecer la iglesia es esa alimentación que trata con la revelación, que le ayuda al Padre a ser revelado a cada uno de los hijos. O sea que usted, si usted quiere crecer en Cristo, sí necesita tener ayuda de los ministros, pero más que eso, usted necesita una revelación del Padre, que obviamente no tiene ninguna cosa contraria a esta revelación escrita que es la Biblia. No se puede contradecir. Pero aquí, si la entendemos con la mente nomás, sin la ayuda del Espíritu, sin la revelación del Espíritu, nosotros seremos como eran, por ejemplo, estos judaizantes, ¿no? Aquellos que se habían convertido, pero que no estaban entendiendo la gracia, el Evangelio, el nuevo pacto de Dios. Amén. Bueno, estamos tratando de hacer lo que sentimos que es por donde Dios nos está guiando. ¿Ok? Si Dios quiere, el próximo domingo continuamos y vamos a entrar ya de lleno a la revelación en la vida y la historia de Pablo. Un abrazo, mis hermanos, que Dios los bendiga. Espero que esto haya sido altamente bendecido, instructivo y aún alimento para la revelación de Dios. Un abrazo, Dios los bendiga.